Namorada mineiro viveu ele sabe a mim com ramba de Peru e teva tá essa caminha amanhã. Un saludo cordial acá a la directora general del colegio, a la señora coordinadora académica, a los profesores, muy especialmente a Rambo de Jara Ramona, Rambo de Jara Edgar y a todos ustedes, estudiantes acá del colegio María Auxiliadora. Si hablo aquí y la colega en mi papel del nivel, estoy muy contento de compartir con ustedes este encuentro. Y efectivamente lo que el profesor Edgar decía al final se resume en el nombre del proyecto Teco Andú. Teco es la cultura, Teco es lo que somos, Teco es la identidad, el Teco es el ser y Andú es sentir. Nosotros tenemos que sentir la cultura, tenemos que sentir quiénes somos. Así como ustedes seguramente se sienten tan felices, tan contentos cuando están en compañía de sus padres, con su mamá, con su papá, si tienen una abuela o un abuelo, ni qué decir, uno se siente de una manera tan agradable, uno se siente contento, uno se siente pleno. Y eso el guaraní normalmente cuando saluda el indígena suele decir ahuillébete, y algunos dicen ahuillébete en el guaraní boliviano. Y ahuillébete o ahuillébete significa gracia, no de muchas gracias, significa el estado de plenitud, que uno se siente bien, que uno está contento, que a uno no le falta nada. En términos de emoción, uno se siente completo. Ustedes saben que esto que acaban de hacer es tan importante para saber de dónde venimos. Yo creo que no puede haber seguramente una persona tan pero tan completa como aquella que sabe sus orígenes y conoce sus raíces. No hace mucho tiempo, tuve la oportunidad de conocer a un japonés que era entonces nada más y nada menos que vicepresidente de lo que llamamos el Banco Mundial. Ustedes saben que el Banco Mundial es la institución más grande en términos financieros, en términos económicos del mundo. Los que están en el Banco Mundial son los dueños del mundo, ¿verdad? Y este señor era nada más y nada menos que vicepresidente. Y yo trabajaba en un hotel y me pidieron ir al aeropuerto a buscarlo a este señor. Entonces nos fuimos con un vehículo del hotel y como era un invitado del gobierno, policía de por medio, sirenas y todo lo demás. Cuando yo lo vi al señor, lo miré bien, era un señor bajito de estatura y uno le miraba así y como se suele decir comúnmente, uno no daba mucho por él. Le miraba yo y decía, pero pensar que este es el vicepresidente del Banco Mundial. Lo llevamos al hotel, lo alzamos al último piso, donde había una suite presidencial, un piso completo para él, con todos los grupos que podía haber ahí en el hotel. ¿Y qué pasó? Le llevamos finalmente al dormitorio. Y estando en el dormitorio, él comienza a mirar lo que había adentro y se fija en la cama y él no hablaba castellano. Él hablaba inglés, hablaba japonés y otros idiomas, pero no hablaba castellano. Entonces se acerca al traductor que tenía. Y este traductor, después de un rato, se acerca a mí y me dice, el señor embajador, porque así se le llamaba, ese era el título que se le daba, pide por favor que se cambie la ubicación de la cama. Y primero que nada yo asustado pensé, bueno, entonces habrá pensado que por acá había alguna bomba o algo del estilo, estaba preocupado por su seguridad. Entonces le llamo yo a unos cuantos compañeros de trabajo y intentamos ver la cama, era tan pesada, era una cama de hierro, que al final tuvimos que ponernos casi una docena para mover hacia donde él quiso. Después de un rato, ya cuando estábamos bajando en el ascensor, este señor que era el traductor y el secretario, bajó con nosotros. Y yo le dije, espero que no se moleste, pero quiero hacer una consulta, por si me preguntan en la gerencia.
Sí, me dice, ¿de qué se trata? Y le digo, ¿por qué el embajador pidió que cambiemos la ubicación de su cama? Y la respuesta que me dio me dejó sorprendido. Y me dice, no, es una tradición de Japón. La cabecera de la cama tiene que apuntar hacia donde sale el sol. Y yo decía entre mí, este es el dueño del mundo, es el segundo hombre más importante de la economía mundial, con toda la tecnología en su mano, con tanto dinero consigo. Sin embargo, es tan respetuoso de su tradición que nos obligó a cambiar la ubicación de la cama y poner hacia donde sale el sol, porque es una tradición japonesa. Estuvo 5 días y el último día nos pidió a todos los que tuvimos la oportunidad de atenderlo que nos ubicáramos frente a él. ¿Y qué hizo? Le llamó a otro secretario y sacó unas pequeñas vasijas así de porcelana chiquitas. Eran unas vasijas, una réplica. Y él muy amablemente nos dijo a todos, bueno, yo a través del traductor acá, yo tengo la costumbre de donde voy, país que visito, gente con la que trato, cuando me atienden bien, yo suelo regalarle lo más preciado, lo que tiene más valor para mí. Y entonces, los secretarios que tenía comenzaron a entregarnos las vasijas. Y él nos dijo, ustedes se preguntaban de qué se trata. Y efectivamente todos le dijimos que queríamos saber. Y la respuesta fue, esta es la vasija que representa la antigüedad de mi familia en el Japón. Y para que ustedes sepan, mi familia tiene 3.000 años en el Japón. Esto que tienen acá es la réplica de una vasija que yo tengo en mi casa que tiene 3.000 años. Yo sentí tanto en ese momento lo que me estaba pasando, que yo decía entre mí, yo no tengo ni la zapatilla de mi abuela para regalarle a este señor. Para decir que, bueno, hace 50 años murió mi abuela, tenía una vasija de 3.000 años. Y yo ni siquiera tenía, repito, la zapatilla de mi abuela para decir, bueno, esto fue de mi abuela y tiene 50 o tiene 100 años. Esa es la diferencia que muchas veces vamos a encontrar entre gente que vive en otros lugares que vive nosotros. Nosotros lastimosamente crecimos con una historia muy torcida, una historia que, como esta que ustedes vieron hoy acá, se aproxima mucho a lo que ocurrió en nuestro país, pero que nadie conoce. Si yo le pregunto cuántos años creen que llevan viviendo los indígenas acá en lo que es el territorio paraguayo, ¿cuánto tiempo calculan ustedes? Cualquiera puede decir, que me diga el año que quiera, no hace falta que sea preciso. ¿Quién puede dar un dato? 50 años, 100, 200, ¿cuánto creen? 500, 1000. Se dan cuenta que les estoy preguntando algo que todos tenemos que saber. Yo aclaro que los docentes no tienen nada que ver en esta cuestión, ¿no? Es solamente algo que en general tendríamos que saber, que la radio, los diarios, los canales de televisión tendrían que contarnos. Hay un trabajo que está muy celosamente guardado acá por una familia a unas cuantas cuadras donde estamos. Ustedes bajan por la que es la avenida Mariscal López, ¿verdad? Y está la iglesia, la siguiente cuadra la plaza, y esa calle es Coronel Bogado. Ustedes giran a la derecha, media cuadra, y está un antiguo museo que es obra de un paraguayo fuera de serie, que lastimosamente falleció, fue muy amigo mío, José Perazo. Y allí están guardados algunos de las urnas funerarias, porque los indígenas tienen la costumbre hasta hoy de enterrarse en unas urnas que son muy parecidas a los cántaros, Camusillo, Oaxaca, Camusillo y cántaro. Ellos le llaman a eso Yapepó. Y Perazo hizo un trabajo muy importante de investigación en la zona de Caballero, acá en Paraguay. Ustedes viajan, Paraguay es muy conocida por la frutería, ¿verdad? Entonces uno entra en el camino que va a Villarrica y está un primer pueblo, una primera ciudad que se llama Escobar, luego está Zapucay y luego está Caballero. Y allí fue donde Perazo, gracias a la información de unos vecinos, descubrió estas urnas. Y él, el arqueólogo, esta carrera hasta hoy no existe en Paraguay, una carrera universitaria, que a lo mejor algunos de ustedes alguna vez les puede interesar. Y él, no teniendo ninguna ayuda de nadie acá,
comenzó a pedir algún tipo de asistencia a sus ex universidades en el exterior y a sus ex profesores y compañeros. Al punto que una muy destacada arqueóloga que se llama Luciana Pagestrini vino al Paraguay hacia 1980 cuando él descubrió esto y la ayudó. Esta señora vino y gastó muchísimo dinero del Estado paraguayo, no puso un solo guaraní, y lo que gracias al trabajo de Perazo, de Luciana Pagestrini y una profesora que hoy enseña todavía en la Universidad Nacional de Asunción, es la directora de la carrera de Geología, la doctora Ana María Castillo, y un equipo que ellos tenían, se hicieron los estudios, se sacaron urnas funerarias de hasta 4 metros de profundidad, era como una cementera, un cementerio le decimos a eso, y eso acá todos van a recordar lo que ya vieron lo de química, y en la tabla periódica de los elementos está el carbono, y el carbono tiene varias valencias, 4, 7, y una que van a recordar es la valencia 14. Esa valencia 14 equivale a un carbono radioactivo. El carbono 14 se impregna en las superficies, en este caso la parte ósea humana y de todo, y permanece, dicen, hasta 60.000 años. O sea, el carbono 14 permite medir los huesos de los ya fallecidos hasta 60.000 años. Y con la ayuda de esa técnica se descubrió que esas urnas conteniendo los huesos de los que ya murieron en Caballero, las más nuevitas que fueron enterradas tenían 990 años, es decir, 1000 años. Y si ustedes recuerdan, el año pasado Asunción cumplió 476 años, todavía no alcanzamos 500, y habría que entonces sumar el doble para saber que 500 años antes de que Colón venga a América, o que se fundara Asunción por los españoles, ya había gente viviendo acá en Caballero que se enterraban en urnas funerarias, que no dejaban a sus muertos hacia la intemperie, que no es que tiraban los restos de los muertos allí y que ocurra lo que ocurra en la naturaleza, sino que tenían inclusive un alfarero al que cada vez que moría alguien le llamaban y le pedían que haga estas especies de cántaros. Y una vez que ponían el cuerpo adentro, le hacían sentar sobre los talones. O sea, ya al fallecer, comprimían el cuerpo y le ponían cabeza arriba y abajo. La posición fetal va al revés, porque ellos tienen la creencia hasta hoy de que enterrando hacia las personas en los yapepón, las urnas, algún día, como una semilla que uno tira al suelo, crece esa persona que está fallecida en ese yapepón, puede volver a la vida. Eso tiene lo más nuevo que se encontró, 1000 años. Pero lo notable es que cuanto más hondo cavaron, allí estaban los más antiguos restos óseos, las urnas funerarias de yapepón más antiguos. ¿Y saben cuántos años? 3.600 años de antigüedad. Eso está acá a 6 cuadras de nosotros. ¿Ustedes sabían eso? No. Un lindo motivo para que cuando están paseando por allí, entren allí, golpeen la mano, hay una señora que amablemente les va a atender y les va a mostrar esas urnas. 3.600 años. Están acá 5 o 6 cuadras de nosotros. Si ustedes le restan a 3.600 años 500, equivalen a 3.120 años de historia que nosotros no conocemos. De nuestros abuelos y de nuestras abuelas. Porque por más que muchos me puedan decir acá, no, pero yo tengo un apellido inglés, yo tengo un apellido italiano, yo tengo un apellido francés, igual en algún momento hubo una mezcla genética. Y hoy se sabe que por lo menos un 50, 60 o 70% del origen genético de los paraguayos tiene origen indígena. Hay un trabajo muy importante que hizo un arquitecto muy interesado en el tema, se llama Jorge Rubiani, él suele escribir para los diarios, tiene programas en televisión y en radio, y él mismo se mandó a hacer una prueba de ADN, y el otro día me escribió y me decía, muy orgulloso, yo tengo un apellido italiano, pero un 70% de mi carga genética es de origen guaraní. Una cosa increíble. Si ustedes toman, se calcula hoy, 2019,
son 2019 años después de Cristo. Yo les invito a ustedes que hagan el cálculo mental, 3620 menos 2000 años de Cristo. 1600 años antes de Cristo había gente viviendo acá en Paraguay. 1620. Y si ustedes hacen lo que se llama estudio comparado en materia de historia, van a saber que en 1600 años antes de Cristo, en el Valle de los Muertos en Egipto, se comenzaron a construir las pirámides. Una enorme construcción que la humanidad hasta hoy celebra, 1600 años antes de Cristo. Pero también la humanidad tiene que saber que 1600 años antes de Cristo, acá en Paraguay, un caballero se enterraba a un ser humano en una urna funeraria guaraní. Esa es la antigüedad más cercana. Si mañana en alguna excursión acá con sus profesores, ustedes visitan Itaipú, les invito a que visiten el Museo de la Tierra Guaraní. Y cuando entren allí, van a encontrar que mucha gente viene del mundo, no tanto para ver esa monstruosa represa, esa mole de cemento, sino que mucha gente viene a ver en el Museo de la Tierra Guaraní las urnas funerarias, que al excavar lo que es la represa hasta casi 200 metros de profundidad, se iban encontrando estas mismas urnas que habían acá en Caballero. Solamente que allí la edad es mayor. Las más recientemente enterradas en la zona de Itaipú, lo que se llama el nombre del Alto Paraná, tienen 8.000 años. Y las más antiguas tienen 10.000. Si mañana a ustedes les toca contar esta historia, yo les voy a invitar que cuenten la historia también de esta manera. Nosotros contamos la historia a partir de que llegaron los conquistadores. Como que acá llegaron a fundar el fuerte de la Asunción, o Juan de Salazar o Juan de Ayala, y la historia parece que nos muestra a la gente llegando a América. Y uno mira atrás y uno no ve nada. Muchos de los libros de historia que ustedes leen tienen 2, 3 o 4 páginas de lo que se llama la historia precolombina. Y a partir de la fundación de la Asunción, tienen 200 páginas del libro que les cuenta todo lo que ocurrió después. Eso es importante. Ustedes saben cuántos indígenas hay por cada 100 paraguayos. Somos 7 millones en este momento. Se calcula que el 1,3, 1,2, 1,3% de Paraguay es indígena. Según el último censo, 117.000 indígenas existen en Paraguay. La relación sería más o menos por cada 100 uno, y por cada 100 uno que vive miserablemente. Ustedes lo van a ver por acá, mendigando. Alguna vez fueron, así como mostraron acá sus compañeros, dueños de toda esta tierra. Hoy no son dueños de nada. Hoy se los expulsa. Hoy se los maltrata. Y hoy hay gente que tiene vergüenza de ellos. Y hoy hay gente que dice, pero qué pueblos que son. Pero qué sucios que son. Están acá en la plaza y están ensuciando. ¿Y ustedes creen que ellos están ahí porque les gusta? ¿Ustedes vivirían como ellos viven? Yo creo que no. Habría que estar totalmente locos para vivir así como viven ellos. Viven postergados, viven discriminados. Hay algo que nadie suele contar, pero que está documentado. Millones de indígenas murieron en América. Acá en Paraguay, hasta la década de 1970, uno podía hacer una especie de safari. Entre, mate de un indígena, pague 300.000 y salga. Si mata a 2, 300.000 por 2. Eso está documentado. Varios de ellos fueron maltratados, varios de ellos, mujeres sobre todo, fueron violadas. Hay una señora que en un tiempo fue directora del INDE, ella se llama Margarita Miwangi, ella tiene 2 hijos a los que ama con toda el alma, que son productos de la violación. ¿Quiénes la sometieron? Gente que fue, que no tenía nada que ver con ella. A ella la raptaron 2 veces y las 2 veces se escapó y volvió a su comunidad. Esa es la historia de los indígenas. Yo les invito a que miren el libro que están leyendo y les voy a pedir que se fijen bien en qué tiempo están conjugados los verbos que ustedes tienen allí. Si encuentran un libro, uno solo, avísenme. Y yo me voy a ir a Marte o a Júpiter y nunca más vuelvo acá.
uno que trata a los indígenas en tiempo presente. Todos los libros que ustedes leen dicen los guaraníes vivieron, se alimentaban, recorrieron, todo pretérito. Y yo cada vez que les encuentro en la calle, pues muchos son amigos míos, les suelo decir que no a qué son. Los libros hace rato ya les mataron a ustedes y ustedes se resisten a morir. Los libros nos mataron. Nosotros escribimos, nosotros somos los paraguayos que decimos que estamos orgullosos de nuestras raíces. Hoy yo me siento orgulloso con ustedes y con sus profesores por mostrar esto que mostraron. Y que ojalá esto lo hicieron acá, lo hagan en todos los colegios. Y ahora, como un homenaje a ustedes, a sus profesores, a su colegio, yo quiero pedir un fuerte aplauso por lo que hicieron hoy. Si todos tuviéramos el espíritu que ustedes demostraron hoy acá, muchas cosas van a cambiar. Muchas cosas lindas pueden pasar. Porque entre ustedes y un niño indígena, entre ustedes y un joven indígena, no hay otra diferencia más que veces una piel un poco más oscura o probablemente conocimientos diferentes. Pero si ustedes ven a un bebé indígena, van a sentir tanto cariño, tanto amor por esa criatura como si fuera un hermano de ustedes. La sociedad, lastimosamente, es muy dura. La sociedad es salvaje y siempre nos obliga a tener una mirada despectiva hacia estos hermanos, porque son hermanos nuestros. Vuelvo a repetir, las necesidades que ellos pasan, yo no les desearía a nadie. Y cuando alguien dice en forma sarcástica, están allí porque les gusta, esa persona miente, y esa persona es despiadada, y esa persona no tiene corazón. Porque a nadie le gustaría vivir como viven ellos. Los guaraníes, una partecita nada más que les voy a comentar más de esto, no quiero cansarles mucho, pero una parte más que quiero comentarles. Ellos muchas veces tienen miedo de nosotros, tienen motivo suficiente para tener miedo. No fueron felices las oportunidades de nuestro trato con ellos, hasta hoy no son felices, porque así como están tirados es porque nosotros queremos que estén así. A las autoridades no les hubiera costado nada hacer un proyecto de ley, darles las tierras que les corresponde, darles una pequeña ayuda, así como se le ayuda a mucha gente. Ellos no quieren vivir de la mendicidad toda su vida. El que piensa así piensa mal. Ellos lo que necesitan es una pequeña ayuda, como cualquiera necesita en la vida. Y yo nunca yo trabajé 5 años en un movimiento indigenista. Y les invito acá a cualquiera de ustedes, que ustedes van haciendo, yo estoy en tal grado, en tal curso, igual pueden hacer si quieren, o sus profesores, o la directora, o la coordinadora académica. Existe una institución que es la más antigua y que es la más responsable, que hace un buen trabajo y se llama Asociación Indigenista del Paraguay. Si ustedes más o menos quieren llegar hasta allí, van por la calle España y al llegar a Tacuarembó, donde termina la calle España, hay una curva, media cuadra antes está el edificio de la Fundación La Piedad. Allí está el Museo Etnográfico Andrés Barbero, donde ustedes van a ver este mapa indígena, es obra inicial de una extraordinaria investigadora no paraguaya, pero que murió siendo más paraguaya que cualquiera de nosotros, la doctora Branislava Susnik, llamada también cariñosamente Branca Susnik. Ella llegó al Paraguay a invitación del doctor Andrés Barbero y recorrió 20 años en Paraguay. No es que ella vía satélite o con la ayuda de un dron, como hoy podríamos hacerlo, observó el Paraguay y descubrió dónde estaban las comunidades indígenas. Ella recorrió de a pie o a caballo o en carreta o como pudo todo el Paraguay y ubicó a las comunidades indígenas. Ella en realidad ubicó a 17. Y la representación de esas 17 etnias, de esas 17 naciones, yo en realidad les llamo repúblicas, porque ellos tienen sus autoridades, tienen su parlamento, tienen todo. Solamente que nosotros, repito, como somos los dueños de todo, le llamamos así despectivamente, etnias, pueblos, tribus. En realidad son naciones que, como cualquiera de nosotros, tiene carácter de república. Entonces, ustedes al llegar allí van a encontrar que hay 17 stands.
y los 17 representan a cada etnia. Hay una muestra de cada etnia. Y la doctora Zurmik se encargó de traer de cada comunidad que visitó una muestra y hacer un pequeño mapa físico en un museo, que es el Museo Andrés Barbero. Yo suelo preguntarle a la gente, ¿conocen el Museo Andrés Barbero? Una buena parte me dice que sí. La segunda pregunta más complicada es, ¿conocen la dirección? Y de esa gran cantidad que me respondió, la mitad me da la dirección. Pero después hago la pregunta más terrible y allí me quedo yo otra vez con una sensación de impotencia. ¿Cuántos visitaron el Museo Andrés Barbero? Y probablemente muy pocos o nadie. Quiero contarles que el Museo Andrés Barbero es considerado el tercer museo más importante de América. Está en Nueva York, el Río Janeiro, y el tercero está acá. El extranjero que viene a Paraguay y no visita el Museo Andrés Barbero como que no visitó Paraguay. Nosotros lo tenemos acá cerca y no lo conocemos. Bueno, ¿por qué les cuento eso? Porque allí está la Asociación Indigenista y ustedes pueden hacerse socios, miembros y trabajar en favor de algún proyecto con las comunidades indígenas. Estando allí, nos tocó a nosotros en uno de los tantos proyectos tener que hacer un censo. Y el censo se tenía que hacer en una comunidad que se llama Paso Cadena, que está en la zona de Itaquirí, en Alto Paraná, ya hace tiempo. Y para tratar de que esa ida nuestra para hacer el censo sea en un ambiente, digamos, abierto, tranquilo, donde podamos tener la mayor colaboración de ellos, los directivos de la Asociación Indigenista comenzaron a traer, antes de ir al censo, a varios miembros de esa comunidad. Entonces venían, hablaban con nosotros, nos presentábamos, nos hacíamos conocidos, amigos con ellos, y cuando llegó el día, entonces fuimos a Itaquirí. Y ya nos recibieron de una manera diferente, porque ya nos conocían. El problema con ellos es que es difícil tratar cuando ellos de buenas a primeras no nos conocen, no tuvieron trato con nosotros. Nosotros 6 meses antes ya prácticamente nos conocimos a todos. Llegó el día, fuimos al lugar y éramos 3 encuestadores. Uno fue por un lado, la comunidad es una comunidad pequeña, son pocas familias, estoy hablando en promedio de 30 familias, eso es todo el pueblo. Y entonces fuimos en una primera ronda y dijimos, antes de salir, vamos a hacer la primera encuesta cada uno, después vamos a volver a hacer una pequeña evaluación y después continuamos con el resto. Cuando nos volvimos a contar después de la primera encuesta, uno de los encuestadores hizo un comentario y dijo que había cometido un error hasta que era involuntario. La pregunta que nosotros teníamos que hacer era al jefe de familia, al varón, Baisa Banderera, ¿cuál es tu nombre? Y después era una pregunta Moguapandé, ¿de dónde sos? Y la persona le responde a él, sé Itaquiriguá, yo soy de Itaquirí. ¿Y qué hizo el encuestador? El encuestador le hizo una afirmación sobre esa respuesta y le dice, entonces, de paraguayo eres. Entonces, vos sos paraguayo. Y el indígena le respondió, Najani eres. Soy Itaquiriguá eres. No, yo soy Itaquirí. Pero entonces, de paraguayo, porque Itaquirí y paraguayo eres. Vos sos paraguayo porque Itaquirí está en Paraguay. El indígena le volvió a responder, Najani, soy Itaquiriguá. Yo soy de Itaquirí. ¿Eso qué es lo que significa? Que en muchos casos ellos ni siquiera quieren ser paraguayos, por mucho dolor que pasaron y por mucho orgullo que tienen de ser ellos de Itaquirí, no del Paraguay. Nosotros vemos la historia como que ellos son parte de nosotros y ellos entienden que ellos son independientes, que son libres y que tienen derecho a ser libres y que nadie puede ir en este caso a abusar de ellos. A ninguno de ustedes le va a gustar, por ejemplo, que mañana sin ningún tipo de aviso yo llegue a la casa de ustedes y les diga en adelante, y ustedes se acuerden de esta jornada y le digan a su papá, a su mamá, ese fue el profesor que se fue ayer a hablar en el colegio. Y sí, y me presento y le digo yo a toda la familia de ustedes, bueno, hoy vengo a la casa de ustedes, yo soy el que mando, y me dicen, sí, pero no hay problema, sentate, te vamos a servir un poco de café. Y yo sobre la marcha le digo, no, café todavía está prohibido, van a tomar cocido. Pero no puede ser, profesor, nosotros tomamos café toda la vida. No importa, desde hoy van a tomar cocido. Y sale el papá de ustedes y dice, bueno, me voy al trabajo. Yo le digo, no, de ahora en más, usted no te vas a tu trabajo. ¿Cómo que no viene al trabajo? Hace 20 años que trabajo. No importa, te quedas ahora en más, vas a limpiar el patio. Pues no puede ser.
No puede ser si toda la vida estaba aquí, pero hice acá en la casa lo que yo quise. Bueno, esa misma figura es la que los indígenas sienten cuando nosotros llegamos y le decimos a ellos qué tienen que hacer. Así como a ustedes no les va a gustar ser violentados en su casa, a ellos tampoco les gusta que nosotros nos metamos en sus cosas, pensando que ellos no saben lo que están haciendo. Se han ido muchos a hacerles todo tipo de propuestas y muchas veces esas propuestas han sido indecentes y los han llevado inclusive a situaciones de mucho dolor, porque muchas veces murieron, otras veces fueron despojados, a otras veces se les obligó a cambiar su teco. Esto es simplemente para darle más valor a lo que están haciendo y que puedan entender ustedes este valor tan importante de celebrar este año, que es el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Celebrar es una forma de decir, en realidad lo que probablemente vamos a hacer una recordación, porque en las condiciones que ellos están no hay mucho que celebrar. Sí, podemos nosotros acá recordar, y ojalá, termino con esto, ustedes tengan la posibilidad, donde quiera que vayan, de decirle a la gente que ellos viven, que ellos son como nosotros, que tenemos que apreciarlos porque son parte de nuestras propias raíces, son parte de nuestro propio ser, son parte de nuestra identidad. Yo les felicito de nuevo a todos, a los profesores, a la señora directora y en particular a ustedes los estudiantes. Muchas gracias por escucharme.